Noches de Radio Salvación en directo de San Cugat del Valle. Son las 11:13 de la noche. Era joven, recién había sido investido rey, no tenía experiencia, pero tenía un corazón entregado a Dios. ¿Sabes de qué rey me refiero de la Biblia? Te dejo unos segundos para que pienses. Seguro que lo sabes, el rey Salomón. Nos cuenta en la palabra del Señor que una noche se le apareció Salomón, justo después de la investidura, y le dice a Dios, le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, él en ningún momento pidió riqueza, sino todo contra, dijo, Señor, dame mucha sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios agradó el corazón de Salomón y dijo, por cuanto hay eso en tu corazón, te voy a dar todo lo que tú no me has pedido, riquezas, te voy a dar bienes, fama, como ningún otro rey de Israel va a haber. Ese es el corazón de este rey joven que hoy vamos a hablar un poquito en esta noche, cuando son las 11:15 de la noche. Seguimos en esta noche muy calurosa en Sant Cugat del Vallès, Cataluña. Estás conectado a la señal de la esperanza, Gospel JDRTV. Y te hace compañía tu amigo Alex Vía, director y fundador de esta emisora. ¿Qué te parece? Yo no sé, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le hubieras pedido a Dios o qué le dirías a Dios si esta noche se presentara en un sueño y te dijera, pídeme lo que quieras? ¿Qué le pedirías a Dios? A ver, te dejo unos segundos para que pienses. Incluso si eres valiente, me gustaría que me lo escribieras a través de Facebook Live o a través de WhatsApp, desde el grupo de WhatsApp de radio, y me dijeras, mira, he pensado en esto. Porque la verdad que este hombre, para ser joven, era un hombre bastante centrado. Y sabes que todo se cumplió, porque este hombre fue un hombre muy sabio, escribió más de 3.000 proverbios. Su fama alcanzó más allá de Israel. Dice que vino hasta una reina de África, que seguro sabes quién es, esa reina de Saba, que se ha hecho una película hace muchos años. Dice que esa reina, cuando vio todo lo que había hecho, se quedó asombrada ante tanta sabiduría. Ha escrito 3 libros de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y es que cuando alguien tiene un corazón sincero delante de Dios, Dios escucha esa oración. Y como es habitual en Dios, Dios nos da más allá y más de lo que hemos pedido o creído. Estamos a 13 minutos de las 11:30 de la noche. Hoy es día ya lunes. Pasa la semana rápido y los meses. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te quiero poner una canción que a mí me está tocando mucho, que dice gloria a Dios aún en medio de los problemas y las dificultades. Y en 3 minutos vuelvo contigo con este mensaje para esta noche, la sabiduría de Dios. Gospel JDRTV, la señal de la esperanza. Levanta ya tus manos, que la victoria nuestra es. El campo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios.
canciones preferidas de quien te habla, tu amigo Alex Bier. Es una canción que tiene muchos años. Sí, en medio de tus problemas, de aquellas cosas que no entiendes, puedes decir, creo que Él tiene el control, aunque no vea aún la salida. Recuerda que esta semana hemos aprendido que Dios siempre llega a tiempo, que Dios a veces nos lleva hasta el límite para que veamos la gloria, y no la nuestra, sino la gloria de Dios. Y hoy estamos hablando acerca de esa sabiduría que nos hace falta, la sabiduría de Dios, esa sabiduría especial. Y sabes, la que viene del cielo, directamente de Dios, ¿sabes cómo es? Te invito a que me acompañes al libro de Santiago, y dice que es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Fíjate cuántas cosas tenemos que aprender esta noche. Ser personas de paz, amables. ¿Sabes? La gente está anhelando tratar con personas así, porque vivimos en un mundo en el cual, aunque estamos muy conectados y más que nunca en la historia de la humanidad, la gente se ha vuelto muy fría, cada uno va a su rollo. Hay gente que está como muy estresada, con muchos nervios, y necesitan ver esa sabiduría nuestra de ser personas de paz, también ser personas transparentes. Porque, ¿sabes? Las personas de allá afuera están cansadas de palabras, quieren hechos. ¿Te atreves hoy a decirle, Señor, como se lo pidió Salomón, Señor, dame sabiduría para tratar bien a mi familia, a mis hijos? ¿Cuántas veces no sabemos cómo corregir a nuestros hijos, verdad? ¿Y cómo le corrijo en estos momentos? Pues ahí le pides la sabiduría de Dios y Él te la va a dar. En este mismo libro de Santiago dice, este apóstol dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios que Él la da en abundancia. Estas son palabras de vida. 11:22 de la noche. Aprieta mucho el calor esta noche aquí en San Cugat del Vallès. La verdad que estamos inmersos en una ola de calor bastante fuerte aquí en España. Si me escuchas desde Latinoamérica, pues aquí estamos sudando, como se dice aquí en España, la gota gorda. Pero esta emisora no hace vacaciones. Seguimos transmitiendo esa vida y vida en abundancia, esos ríos de agua viva que necesitas en tu vida en este día. Todos tenemos que enfrentar en la vida, tomar decisiones. ¿Dónde vas a llevar a estudiar a tus hijos, por ejemplo? ¿En qué colegio? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué negocio? Quizás quieres iniciar un negocio y dices, ¿qué negocio quiero montar? Pues ahí necesitas también la sabiduría de Dios. Y sabes que a Dios le interesa todo eso de ti. Te pon tus obras y tus sueños en las manos de Dios, y Él, si está en la mano de Él y su voluntad, la va a cumplir. Va a cumplir esos sueños. Pero más importante en esta noche, cuando son las 11:23, es que pongas primero a Dios en tu vida. Durante el día pensamos muchas cosas, estamos preocupados por la economía, cómo pagar las facturas, por el trabajo. Y dice el Señor, y eso es una palabra de aliento para ti hoy, dice, si los pájaros que no trabajan ni hilan comen todos los días, ¿de cuánto no más vosotros, dice el Señor, que valéis más que esos pajarillos? Dios no va a dar lo que os hace falta, pero ahí nos da el secreto, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Está diciendo aquí Jesús que cada día presentes el día a Dios de rodillas, por las noches también, tengas un tiempo con Él, te lanzas antes y vas a ver que vas a sentirte más aliviado, no tan estresado.
y vas a ver cómo Dios va a poner todo en su lugar. Porque recuerda, Él siempre llega a tiempo. Esto es Noches de Radio y Salvación. Nos quedan 3 minutos de transmisión en directo desde Sant Cugat del Vallès, donde hemos habilitado los estudios de radio y televisión. Ya son 7 años declarando esta esperanza viva. Comencé a transmitir desde Lleida capital, donde se inició este proyecto evangelístico de radio y televisión. Y si Dios lo permite, vamos a seguir adelante, si puede ser en un futuro, teniendo una emisora de radio físicamente, en alguna frecuencia en la FM. Ora por este sueño de quien te habla, ese es uno de mis sueños. Ahora estamos transmitiendo a través de redes sociales, tengo un estudio virtual, aunque suena como una emisora profesional, pero no es física y ese es mi sueño. Te invito a que compartas estas transmisiones con tus amigos, familiares. ¿Y qué te parece si antes de terminar encomendamos al Señor nuestros sueños? Yo no sé cuál es tu sueño, te pido que ahora cuando voy a orar pongas el nombre de tu sueño. Un negocio, casarte, tener hijos, quizás hacer un viaje a tu país como turista. Señor, yo te pido por cada sueño de aquellos que me escuchan ahora. Tú sabes cuál es el que anhelan, si está en tu voluntad, dáselos, que tú le des. Y también te pido sabiduría. Aquellos que piden sabiduría, con quién casarse, qué negocio iniciar. A ti te agrada, Señor, que contemos contigo y que contemos a ti todos nuestros caminos. Igual te pido por aquellos que hoy no tienen sueños. Sus sueños hace tiempo que acabaron, se han desanimado, están enterrados pero en vida. No tienen ningún tipo de alegría por vivir. Infúndeles vida, esa vida abundante que tú das, sacas esas tinieblas y que puedan venir hoy a la luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, ya es tiempo de levantarse, sacúdete el polvo, deja de lamentarte por lo que ya hiciste mal. Lo importante es que quieras cambiar. Y si tú estás dispuesto a cambiar, va a hacer Dios maravillas en tu vida. Yo conozco al especialista en lo imposible, conozco personas cambiadas totalmente por el amor que transforma vidas, que es Jesús. Personas amargadas se convierten en personas alegres. Quizás tienes problemas con algún vicio, Dios puede hacerte libre en el nombre de Jesús si le entregas tu vida a Él. Si reconoces de la necesidad del médico por excelencia, aquel que sin cita previa puedes ir en esta noche. Para Jesús no existen los límites, Él es especialista en hacer lo más difícil posible. Dios mediante, estaremos de nuevo mañana en directo. Que descanses con la paz del Señor. Recordarte que las cadenas